Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga en este tiempo, en este día del Señor. Y un saludo a todos, los más cercanos y también los más alejados en cuanto al lugar. En esta mañana quisiera, ante todo, antes de compartir la palabra del Señor, quisiera hacer una oración. Oremos. Padre amado, en este tiempo te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias porque eres nuestro Dios. Y gracias porque en este tiempo de pandemia, de cuarentena, nos has sostenido. Y gracias porque nos seguirás sosteniendo. Señor, gracias por tu cuidado con nuestras vidas. Gracias porque como hijos tuyos podemos compartir entre los hermanos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esté dirigiendo este mensaje y que tú bendigas tu palabra que ha de ser anunciada, que ha de ser predicada. Que el nombre de Cristo pueda ser exaltado y pueda ser glorificado. Y que
toda persona que tenga hambre y sed de ti, o que esté atravesando algún dolor, alguna prueba, pueda sentir tu aproximación, pueda sentir tu cercanía y pueda sentir el poder de tu Espíritu bendiciendo su vida. Padre, oramos y entregamos este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. El énfasis que nos convoca en este mes en nuestra iglesia es el reino de Dios en un mundo cambiante. Y yo quisiera compartir con ustedes dos lecturas en esta mañana, una del Antiguo Testamento y la otra del Nuevo Testamento. La lectura del Antiguo Testamento tiene como contexto el reencuentro de José con sus hermanos, que muchos años antes lo habían vendido, pero ahora ha llegado el momento del encuentro. Yo voy a dar lectura a la versión Dios habla hoy, y entonces comienzo con la lectura en el libro de Génesis, capítulo 50, versículos 15 al 21. Y la palabra de Dios dice así: como Jacob, el padre de José y de sus hermanos, había muerto, los hermanos de José pensaron: tal vez José nos odia y se va a vengar de todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron a decir: antes de que tu padre muriera, nos ordenó que te dijéramos: por favor, te pido que perdones la maldad y pecado de tus hermanos, que tan mal te trataron. Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu padre. Mientras los mensajeros le daban este mensaje, José lloraba. Entonces llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente y les dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les contestó: no tengan miedo, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. Bien, esta fue la lectura del Antiguo Testamento, y la lectura del Nuevo Testamento está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y está en el capítulo 4, versículos 10 al 14. Y dice así la palabra del Señor. El contexto de esta situación es una ofrenda que la iglesia de Filipos le mandó a Pablo a la cárcel vía Epafrodito. Y entonces Pablo de alguna manera les contesta y les dice: me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Bien, esta fue la lectura del Nuevo Testamento. El énfasis en este mes es el reino de Dios en un mundo cambiante. Quisiera referirme primero a esta última parte de este énfasis, es decir, el mundo en que vivimos, que es un mundo cambiante. Y la pregunta es: ¿este mundo qué cambia? ¿Cambia para bien o cambia para mal?
¿Está mejorando o está empeorando? El COVID-19 despertará a los hombres a la realidad de la existencia de Dios, que un día va a confrontar a cada ser humano y le va a pedir cuentas de sí. Un escritor español, Juan Cruz, escritor y periodista español en este tiempo de pandemia, escribió: este momento no solamente implica un mundo raro, sino que además es un mundo peor. Por su parte, la Biblia, la palabra de Dios, avala este hecho de que el mundo va a empeorar. Por ejemplo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 13, dice: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por su parte, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, versículos 20 y 21, y después de que el sexto ángel tocó la trompeta, la palabra dice: pero el resto de la gente, los que no murieron por estas calamidades, tampoco ahora dejaron de hacer el mal que hacían, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco dejaron de matar, ni de hacer brujerías, ni de cometer inmoralidades sexuales, ni de robar. Y hay otros muchos textos que hablan que en realidad la humanidad seguirá alejándose más y más de Dios. Por otro lado, la primera parte del énfasis dice que Dios sigue reinando. Dios reinando está. Y dentro de las manifestaciones de su reino está usando a la iglesia. La iglesia es una agencia del reino de Dios. La agencia está para compartir la voz profética, es decir, la palabra de Dios al mundo de hoy y de siempre. Pero yo no me voy a referir, digamos, al aspecto profético de la iglesia en esta mañana, sino que me voy a referir a otro aspecto de lo que Dios quiere obrar en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia, y que es el contentamiento. El contentamiento. Es bueno aclarar también que Dios no solamente reina y se expresa a través de la iglesia, sino que Dios a veces se corta solo, usando una expresión más popular. Dios a veces anda por otro andarivel, porque Dios es Dios, porque es soberano y porque sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Analicemos ahora la primera lectura, la que está en Génesis, en el capítulo 50, versículos 15 al 21. Y entonces surge una pregunta: ¿por qué José sufrió tanto en su vida? ¿Por qué tanto sufrimiento, tantas peripecias, tantos golpes en la vida? ¿Qué sentido tuvieron? Hagamos un raconto de los sufrimientos y de la vida de José. Fue enviado y odiado por sus hermanos. Fue enviado y odiado por sus hermanos. Un día decidieron matarlo. Uno de sus hermanos dijo: no lo matemos, por favor. Y aprovecharon que venía una caravana de ismaelitas y lo vendieron allí. Antes lo habían echado en una cisterna. Estos ismaelitas, cuando llegan a Egipto, lo ponen a la venta, y entonces Potifar, por 20 piezas de plata, Potifar lo compra. Los hermanos de José lo vendieron a él por 20 piezas de plata. Potifar lo compra, ve que es una persona inteligente, confiable, y lo pone por administrador de su casa. Por un tiempo las cosas van bien ahí, hasta que la mujer de Potifar lo acusa injustamente
y José va a parar a la cárcel, donde va a estar un tiempito allí. Pero Dios le dio un don magnífico, le dio el don de interpretar sueños, y allí en la cárcel va a interpretar el sueño de algunos presos que estaban allí, exitosamente, y llega el rumor al palacio real, y el faraón había tenido un sueño que le inquietaba y buscaba que le interpreten ese sueño, y no solo que le interpreten el sueño, sino en qué consistía ese sueño. El faraón se había olvidado. La cuestión es que llaman a José de la cárcel, José le interpreta el sueño, y no solamente el sueño, sino lo que había soñado. El sueño tenía que ver con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y esto tenía que ver con 7 años de abundancia que iba a haber en la tierra, pero después iban a venir 7 años de hambruna, 7 años de escasez. El faraón se siente atraído por José y lo pone, en su reino como gobernador de Egipto. Y entonces se desempeña administrativamente muy bien en la casa del faraón. Cuando pasaron esos 7 años de abundancia y vino el segundo año de hambruna, su papá, Jacob, a quien por años y años no veía y que pensaba que él había muerto, Jacob, viendo la hambruna que había sobre la tierra, envió a 10 de sus hermanos, se reservó a Benjamín, no sea que se lo maten también, y los envió a Egipto a comprar trigo. Bueno, José se dio cuenta que eran sus hermanos, José les proveyó, al tiempo muere Jacob y sus hijos tiemblan. Sus hijos tiemblan porque temen una represalia de José. Viene el reencuentro, José los perdona y José no toma revancha de lo que había padecido a expensas de sus hermanos. ¿Y por qué no tomó revancha? Porque José se dio cuenta de que todo lo que había sufrido en la vida respondía al plan de Dios para preservación de vida de su familia, del pueblo de Dios, del cual luego surgiría el Mesías. José tuvo contentamiento al entender el plan de Dios. Y es significativo el versículo 20. Génesis 50:20 dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Quisiera compartir algo sobre enemigos del contentamiento. ¿Qué enemigos hay para el contentamiento? En primer lugar, cuando tenemos expectativas no realistas. Es decir, armamos en nuestra vida castillos en el aire, cosas irrealizables, cosas que no encajan dentro de la voluntad de Dios, y eso va a ser un enemigo de contentarnos con la situación presente. Un segundo enemigo es hacer comparaciones infelices. Y el Salmo 37 nos advierte, nos aconseja mucho sobre este tema. Por ejemplo, el Salmo 37 nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Un tercer enemigo del contentamiento es la ambición descontrolada. No la ambición, sino la ambición descontrolada. Por ejemplo, el amor al dinero es una ambición descontrolada, es algo pésimo en nuestra vida, destruye
la vida de las personas, de las familias, destruye la vida espiritual, pero no el dinero. El dinero en sí no es bueno ni malo, pero quizás es mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Podemos decir que como cristianos creemos en el progreso. Decimos sí al progreso y a la ambición sana. Si vivimos en una tapera y podemos vivir en un lugar mejor, aspiremos a tener ese lugar mejor. Y lo mismo podemos decir en cuanto al trabajo, en cuanto a la educación, en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto al estudio de la palabra, en cuanto a prepararnos para servir al Señor, en cuanto al uso de los talentos y dones que Dios nos dio. Debemos aspirar a progresar, debemos apuntar a la excelencia. Un cuarto elemento que atenta contra el contentamiento es no tomar conciencia de las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Es decir, dar las bendiciones de Dios por sentadas pensando que Dios está obligado a dárnoslas. Y muchos creen que Dios es nuestro cadete, pero en realidad no es así, la cosa es a la inversa. Nosotros somos siervos de Él y Él es nuestro soberano, nuestro Señor. Bien, vamos a hablar ahora del contentamiento, pero digamos en la faz positiva. ¿Cuáles serían los secretos para vivir el contentamiento? Y ahora sí, vamos a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 14. Y el primer secreto para vivir el contentamiento es vivir en la voluntad de Dios. En el versículo 11, Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es interesante que la palabrita que tiene que ver con el contentamiento, la palabrita es autarkeia en griego y significa estar por arriba de las circunstancias. Estar por arriba de las circunstancias. Paul Tournier, un gran psiquiatra cristiano, suizo, ya con el Señor, dijo que lo peor no son las circunstancias, sino lo que hacemos con ellas. ¿Qué hacemos con las circunstancias? Parafraseando a Tournier, podríamos decir, lo peor no es la pandemia, lo peor no es la cuarentena, sino lo que hacemos con ella, cómo la enfrentamos. Y repito una frase que escuché hace poquito y que es muy interesante. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y ahora en este momento, aunque no estamos en el templo, somos la iglesia. Somos la iglesia, las personas que pasaron de muerte a vida, las personas que nos hemos convertido a Cristo. Pablo dijo: he aprendido. Es decir, no se llega a esto de la noche a la mañana. Y hay muchas circunstancias en la vida de Pablo en la cual aprendió a contentarse cualquiera hubiese sido su situación. Quiero mencionar dos circunstancias en las cuales Pablo aprendió el contentamiento. Cuando el Evangelio llega al continente europeo, entra por la provincia de Macedonia y allá, estando en Filipos, Pablo y su equipo misionero buscan una sinagoga un sábado, pero no encuentran. Pero sí encuentran en un parque a un grupo de mujeres que están adorando a Dios a su manera. Y Pablo y el equipo misionero se unen a ellas. Pablo les anuncia el Evangelio. Una de esas mujeres se convierte, se llama Lidia, no era de ahí, de esa zona, era de Tiatira, era vendedora de púrpura, era una mujer pudiente de la clase alta, y se convierte al Señor. Y no solamente se convierte, sino que obliga a Pablo y a sus compañeros a hospedarse en su casa.
Y allí Pablo seguramente fue tratado como a un rey, todos fueron tratados como a reyes y disfrutaron de un tiempo de abundancia, un tiempo de gran alegría. Y Pablo disfrutó ese momento. Pero al poco tiempo, después de que Pablo, en el nombre de Jesús, liberara a los demonios de una esclava adivina, fueron azotados él y Silas en plena calle y llevados a la cárcel de Filipos. Ustedes conocen algo de la historia. Y allí Pablo y Silas fue recibido por el carcelero, el cual lo metió en la cárcel de más adentro, en el calabozo más lejano, y les aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas podrían tener razones para quejarse por su situación, por esa circunstancia. Sin embargo, dice la Biblia que a medianoche Pablo y Silas oraban a Dios y cantaban himnos a Dios. ¿Y qué pasó? Los presos les oían. La cárcel se estremeció, los cimientos de la cárcel se estremecieron, hubo un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero tomó una espada y quiso matarse. Pero Pablo le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Y entonces viene la pregunta del carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y viene la respuesta de Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y el carcelero creyó, y su familia también, y hubo gozo, hubo alegría, y una familia entera pasó de la muerte a la vida. Pablo y Silas y su gente se supieron acomodarse a esa circunstancia de la cárcel, a esa circunstancia negativa. Un segundo secreto para vivir el contentamiento es vivir en la suficiencia y el poder de Cristo. Y ahí vamos a un versículo que conocemos de memoria. ¿Te acordás? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otras versiones, que tal vez son un poco más claras, dicen, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, dice, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. El todo lo puedo puede sonar a yo, Superman, todo lo puedo. En cambio, Pablo decía, por el poder que me da Cristo, puedo enfrentar las circunstancias. Yo soy débil, pero yo confío en Cristo y recibo el poder de Cristo, y por el poder de Cristo puedo enfrentar las circunstancias. Los estoicos decían, con mi fuerza puedo vencer las circunstancias. Estoy por encima de las circunstancias. Y atrás de esto había autosuficiencia. Ellos reprimían los deseos, los sentimientos, y creían solo en el poder de su voluntad. Pero Pablo decía, por el poder que me da Cristo, puedo enfrentar las circunstancias. La clave entonces está en Cristo, secreto de la victoria, en Cristo. El Señor dijo a sus discípulos en su momento, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Pablo decía, Cristo me fortalece. Es interesante que esta palabra fortalece, dinamis, significa poder de Dios, dinamita de Dios. Cuando Pablo le escribió a los romanos, les dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dinamis de Dios, dinamita de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Es bueno también aclarar que contentamiento no es conformismo. Uno, si ve que el techo de la casa se le viene encima y no hace nada para evitarlo, eso es conformismo.
pero el contentamiento es activo, actúa, trabaja, se mueve. De manera que la Biblia, debemos aplicar el contentamiento y no el conformismo. Por otro lado, la Biblia no dice que debemos estar siempre contentos. La Biblia dice que debemos tener contentamiento. Cuando pasamos por una prueba dura, por una adversidad, no podemos estar contentos, pero sí debemos tener contentamiento. El gozo del Señor está en nuestro interior, a pesar de la prueba, de las desgracias y del problema que estamos teniendo. En tercer lugar, el secreto para vivir el contentamiento es tener una expresión permanente de gratitud a Dios. El Salmo 103, versículo 2 dice: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila», etc. ¿Cierto? Precioso Salmo 103. Alguien dijo que el agradecimiento es la memoria del corazón. Concluyendo, terminando, quisiera decir que el contentamiento es pariente del gozo. Y permítanme recordar una canción que canté y todavía está viva dentro de mí. Y esta canción, que algunos de ustedes deben conocer, dice: «Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo en el corazón». Y quiero terminar esta reflexión citando a un hombre de Dios que hace cerca de un mes partió a la presencia del Señor, el hermano Packer, con 93 años. Y él en una ocasión dijo: «Nuestro trabajo, el tuyo y el mío, nuestro trabajo es hacer la voluntad de Dios, con el poder de Dios y para la gloria de Dios». El mejor negocio de la vida es entregarse a Cristo. La mejor inversión de la vida es servir al Señor. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu experiencia, tu adultez, tu vigor. Dale la crema de tu vida, dale lo mejor. Él merece lo mejor. ¿Oramos? Señor amado, en esta hora queremos alabarte porque nos has escogido a nosotros para llenarnos de tu abundancia, llenarnos de tu plenitud, llenar de significado nuestra vida. Señor, henos aquí en tu presencia. Te pedimos que nos bendigas, que nos fortalezcas, que nos llenes de tu amor y de tu gracia. Queremos decirte, Señor, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestros fracasos. Pero, Señor, aquí estamos, deseando recibir tu bendición, deseando recibir la fuerza de tu Espíritu. Señor, te damos nuestro corazón, te queremos dar la flor de nuestra vida, lo mejor de nuestra vida, queremos dártelo para que tú lo uses para tu honra y para tu gloria. Y Señor, si está escuchando a alguien que aún no te conoce, que este sea el momento, el tiempo de entregarse a Cristo, de recibirlo como Señor y Salvador y de pasar de muerte a vida. Señor, oramos a ti en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga muy ricamente en este domingo y tengas también una semana preciosa en el Señor. Amén.